Volvemos a ocuparnos de la reforma judicial porque venimos escuchando posiciones a favor y en contra. Lo hemos hecho días pasados con el senador Ernesto Martínez, que es de Juntos por el Cambio, rechazando esta reforma judicial que, vale decirlo, significa prácticamente duplicar la cantidad de magistrados en todo el país, sumando unos 600 a la estructura que ya existe. O sea, es prácticamente duplicar la justicia en la dimensión que existe, que tiene en la actualidad. Es crear una nueva justicia. Tamaña reforma judicial, nunca vista antes en la historia democrática argentina, mínimamente requiere consenso. A pesar de las oposiciones, el gobierno avanza, el oficialismo va a tratar esta semana esa media sanción en la Cámara Alta, le va a dar el voto positivo y después quedará para cuando tenga los votos su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Escuchamos, como decía hace un par de semanas, a Ernesto Martínez. Hoy el turno de un diputado del Frente de Todos. Encabezó la lista en las últimas elecciones de esa bancada en Córdoba. Estoy hablando de Eduardo Fernández, el hombre de APYME, y así opina a favor de la reforma judicial. No hay sector político, no hay encuesta de opinión, no hay estudio de ninguna consultora que dé un resultado distinto. El Poder Judicial es uno de los poderes, lamentablemente, más desprestigiados en nuestro país. Nuestra fuerza política, el actual presidente y los diputados que los acompañamos, recorrimos el territorio nacional haciendo compromisos. Dentro de ello, usar el trabajo y la producción como eje para poner a la Argentina de pie, disminuir las desigualdades, desendeudar el país. Pero también nos comprometimos a reformar la justicia para hacerla más ágil, más independiente, libre de presiones de lobbies o de sectores políticos, federalizarla. Y en cumplimiento de ese mandato electoral es que se lleva la reforma judicial al Parlamento Nacional, que es lo que la Constitución establece. Ahora, en una discusión que la oposición puede dar y que es legítima, que no opinen igual que nuestra fuerza en el Parlamento Nacional. Lo que no es razonable, lo que no es lógico, es impedir el funcionamiento de las instituciones. Y es ahí donde está la gran diferencia. No estamos discutiendo con la opinión pública el contenido del proyecto, del que se opusieron antes de conocerlo. Pero en el Senado de la Nación han pasado más de 55 especialistas, asociaciones jurídicas, jueces, fiscales, estudiosos del tema, muchos de ellos no de acuerdo con la reforma judicial e hicieron propuestas. Y se han realizado numerosas modificaciones al proyecto. Un proyecto que va a ser tratado por el Senado de la Nación. Ahora en una campaña con un sentido que uno puede calificar, no es muy democrático que digamos, nos proponen que no asistamos al Congreso de la Nación. Esto de no dar quórum es una cuestión profundamente antidemocrática, porque es lo que establece la Constitución y los mandatos que nos han otorgado como diputados. Me están pidiendo a mí que no cumpla con mi deber, pero le están pidiendo a otros diputados que no den quórum, ni siquiera que se opongan a la ley. Por supuesto que la inmensa mayoría de ellos la desconoce. Ahora, en estos días estoy recibiendo cartas, llamados de hoteleros, de operadores de turismo, preocupados porque hay una ley
que ya tiene media sanción en el Senado y que prontamente la tratemos diputados. Sin embargo, nos piden a nosotros, lo que hay que hacer es hacer funcionar el Congreso. Lo que estamos haciendo nosotros es un acto profundamente democrático, cumplir con lo que hemos propuesto a la sociedad. Es atendible la situación, pero la democracia en Argentina y en todo el mundo es cumplir con el compromiso que se ha asumido y donde nos han otorgado las mayorías que nos permiten en el Congreso discutir en nombre de las propuestas elevadas a la nación.